qué necesitaría o qué sería útil tener presente para mejorar mis habilidades de persuasión? Uno, pues obviamente es trabajar o fortalecer mis habilidades de escucha activa. Y ahí no me voy a detener muchísimo, pero pues por supuesto que la escucha activa significa mucho más allá de estar escuchando realmente lo que está ocurriendo. O sea, escuchando sin los distractores más habituales, porque es, por ejemplo, en nuestras áreas de casa, que sí, sí, hijo, sí, hija, sí te estoy escuchando, nada más que estoy aquí, terminando, mandando este mensaje, lavando los platos, pero sí te estoy escuchando. Entonces, es cierto, sí podemos escuchar y sí podemos repetir palabra por palabra de lo que el otro dijo. Eso no significa que estamos escuchando activamente. Entonces, también ahí tenemos que tener presente que ya, sobre todo en ciertas circunstancias o con ciertas personas, y también dependiendo cómo está la relación con esta persona en particular, ese puede ser un tema de conflicto. O, por ejemplo, si en la historia de este individuo, grande o chiquito, es un tema sensible, es una de sus heridas de infancia el sentirse ignorado, el sentirse abandonado, el sentir que no lo toman en cuenta, entonces, y no lo ha trabajado, por supuesto, va a ser un adulto que en el momento en el que llegue con una propuesta o llegue a abrir un tema y su jefe o la persona a la que se lo está compartiendo le diga, a ver si, dígame, ¿qué pasa? Ya se enchiló. O sea, ya se enchiló. ¿Depende de ti? No. ¿Pero puedes hacer algo al respecto? Sí. O sea, sí, sí influye también ahí. Ok, entonces la escucha activa es mucho más allá de escuchar. Tiene que ver también con hacerte el propósito de entender cómo es que el otro piensa de esa manera. O sea, o cómo es que el otro tiene esa visión tan particularmente interesante de la vida, de las cosas, o porque esa persona está convencida, de que esto es de color azul verde. O sea, porque está peleando contigo que es azul verde. Digo, a lo mejor no corresponde, pero a lo mejor es daltónico y no te está diciendo mentiras. Está totalmente convencida, convencido de que es azul verde y no entiende tu cerrazón y por qué insistes en decirle que no, que es gris. Entonces, aquí viene la parte de necesito tener la intención genuina de procurar entender al otro, procurar cómo es que piensa de esa manera o si se está poniendo necio, o sea, ¿cuáles serán sus motivos para ponerse necio? O sea, si se está poniendo necio es porque tiene un discurso alternativo, ¿no? A lo mejor te lo comparte, a lo mejor no te lo comparte, pero de que algo está pasando en esa cabecita, o sea, no se incendió la flama, así de manera espontánea. Otro elemento de la escucha activa tiene que ver con el validar el sentimiento del otro. Aclaro que validar el sentimiento no es lo mismo que ser hipócrita, no es lo mismo que decir o fingir que estás de acuerdo si no lo estás, ni quiere decir mentiras. Por ejemplo, eh, a lo mejor un niño, tenemos un niño atrás en el carro y está haciendo un escandalazo porque no se quiere poner el cinturón, no se quiere poner la sillita. Entonces está haciendo el berrinche de la vida y tú, malvado, malvado ser, que lo tienes ahí sufriendo. Entonces, validar la experiencia del niño no quiere decir que le digamos al niño, sí, hija, tienes razón, soy malvada, soy malvado porque te tengo aquí amarrado. O no quiere decir, sí, hija, está bien, vete libre como el viento, sentadita nada más ahí en el carro sin ponerte el cinturón. Validar la emoción tiene que ver con hablar con este niño o con esta niña y decirle, entiendo que te sientes sumamente molesta, molesto, o entiendo que estás muy enojado porque tú quieres sentirte cómodo y porque con el cinturón no te sientes cómodo. Entiendo que te da mucho coraje
que te lo puse de todas maneras porque te sientes, a lo mejor te sientes atrapado, a lo mejor sientes que te molesta, que te estorba. O sea, lamento eso. Es necesario. Y ahí entrará va a ser un ratito, ahorita que lleguemos tal cosa, y aquí sembrando también, sobre todo con los niños. Con los niños también funciona como dicen, darle la solución a su imaginación. O sea, me encantaría que estuvieras a gusto, que te sintieras cómodo, que no trajeras el cinturón. Si pudiera, de verdad que lo haría. Y me imagino que te ibas a sentir muy a gusto. Entonces, fíjese, ahí el niño ya se empieza a relajar. ¿Cambió algo externamente? No, sigue amarrado, sigue físicamente incómodo. Sin embargo, el hecho de sentir que tú conectas con su experiencia y que procuras por lo menos ponerte en sus zapatos para entender cómo se siente, disminuye su nivel de frustración o impotencia y generalmente en el caso de los niños y también con los grandes, baja los niveles de intensidad. Entonces, ese sentir que estás conectando con él y que hasta cierto nivel eres capaz de entender. Entender no quiere decir coincido contigo. No quiere decir em, te doy la razón. Quiere decir, puedo llegar a un punto en el que entiendo que te sientas así o que te pase esto. A lo mejor no lo entiendo del todo, sin embargo, como que ya. O explícame más, pero genuinamente y con un tono de voz que corresponda, ¿no? O sea, que corresponda mi lenguaje corporal con mi tono de voz. O sea, porque si le digo, ay, a ver, dime. Ujú. O sea, el mensaje, ay, a ver, dime, es diferente. Es el mismo a que yo le dijera, a ver, dime. ¿Te fijas? Estoy diciendo exactamente lo mismo. Estoy transmitiendo cosas diferentes y voy a tener resultados diferentes. Entonces, el tema muchas veces es que las personas escuchan, pero interpretan. Ajá. Y se van y son aguerridos a veces o son evasivos, no en base a lo que estamos diciendo a nivel de contenido, sino a nivel de relación. Por ejemplo, a veces hay circunstancias en las que alguna idea, por ejemplo, algún proyecto se somete a votación y generalmente no gana necesariamente el proyecto mejor fundamentado o con las mejores estrategias planteadas. Generalmente gana el proyecto con la persona con más capacidad de influencia y liderazgo. El proyecto en el que las personas se tomaron su tiempo y se dieron a la tarea de conectar, de entender las necesidades, de revisar, o sea, qué es lo que se requiere. O sea, pero no nomás a nivel intelecto, sino transmitiendo me importa, porque muchas veces nos movemos así. Entonces, si queremos persuadir o si queremos incrementar nuestras habilidades para persuadir al otro, el prerequisito es estar dispuesto a conectar con el otro. Sin conexión, el camino es cuesta arriba y como si fuéramos cargando un carrito con piedras. Ok, vamos un poquito a las características de mi interlocutor. ¿Cómo percibe e interpreta el mundo? ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Gracias. ¿Qué cosas sería útil tener presente para mejorar mis habilidades de persuasión? ¿Cómo es que opera esta función? ¿Cómo es que funciona esta persona? Lo que normalmente entendemos de su estilo de procesamiento nos viene a la mente, ¿no? De si es visual, si es auditivo o si es kinestésico en su forma de procesar o de entender. O sea, si nada más tuviéramos ese parámetro, ya tendríamos algo útil
para dónde partir. ¿Por qué? Porque si la persona te dice, pues es que, no sé, eso como que no me pinta bien. O sea, ya te está dando ahí indicios, ¿no? ¿Cómo procesa visualmente? Ajá. Si la persona te dice, es que esto no se oye nada bien. No, o esto no me late, esto no me late. Kinestésico. Entonces, si una persona tiene un estilo de procesamiento visual, auditivo, kinestésico, y yo quiero persuadirlo, o yo tengo no persuadir de una manera manipuladora, aclaro, sino de genuinamente estoy buscando el ganar, ganar. Entonces, si yo estoy buscando llegar a acuerdos que sean efectivos y funcionen para ti, para mí y para el área en la que estoy, entonces a mí me conviene revisar o poner atención a cómo funcionas, a cómo procesas, porque es más fácil que yo conecte contigo o simple y sencillamente es más fácil que yo capte tu atención, ¿sí? Me fijo cómo funcionas, cómo procesas y te hablo en ese idioma. Porque entonces, si nos vamos ya como que al terreno de lo absurdo, pero una persona hablando todo 100% en español y una persona hablando 100% en inglés, o sea, la cosa está así como que a lo mejor se pueden entender y llegar a acuerdos si los dos hablan el otro idioma, ¿sí? Pero igual es más difícil que se llegue como a toda la resolución si están haciendo la traducción simultánea. Entonces es fijarme cómo funciona esta persona. Aquí pone, ¿es orientado al interior o es orientado al exterior? ¿A qué se refiere eso? Bueno, hay personas que son muy introspectivas. Entonces, por ejemplo, em, no está limpio el piso del departamento, y yo necesitaba que estuviera limpio para que, no es cierto, ¿eh? Está impecable para los que están viendo. Si yo llegara y el piso del área donde voy a trabajar está sucio, ajá, y yo soy orientado al interior, a lo mejor yo voy a pensar, lo que pasa es que el de intendencia me tiene mala fe, o sea, quería perjudicarme porque le caigo gordo, porque quiere humillarme, porque quiere que las personas, piensen que soy una persona incompetente y que trabajo en un área así porque no soy lo suficientemente valioso. Si te fijas, ¿cómo interpreto la situación? Desde un punto de referencia interno. El que está orientado al exterior va a llegar inmediatamente, o sea, de intendencia, no limpió y luego, porque no le recordaron, y se tenía que haber hecho tal y tal y tal, a ver, voy a ajustar las cuerdas aquí, o voy a pedir tal cosa. Pero en ningún momento como lo percibe con él como punto de referencia, sino tiende a irse más a la afuera. Entonces, también ahí me va dando información de cómo funciona esta persona. Porque si tú eres una persona que tiene un punto de referencia interno y estás con una persona con un punto de referencia interno y le das tus razones, es que si haces esto te vas a sentir de esta manera, es que si haces esto vas a tener mucha satisfacción por el logro y por cumplir tus metas y ta. O sea, el otro lo que quiere es validación externa. El otro quiere saber, o sea, si haces esto, vas a tener no sé, tu nombre en la paredcita de empleado del mes. O el otro día que fulanita hizo tal cosa, no sabes, o sea, le hicieron fiesta. O sea, le hicieron fiesta y la felicitaron y pasó tal y tal y tal. Entonces, esa persona que está orientada al exterior, pues es como la zanahoria, ¿no? Cuando está el burrito y la zanahoria, todos perseguimos algo, pero lo que perseguimos es diferente. Hay personas que estamos orientadas más hacia adentro, hacia nuestro mundo interno. Hay personas que están más orientadas a su mundo externo. Y eso no es algo contra lo que se tenga que pelear, pero sí es algo en lo que a veces me conviene adecuar. Porque, por ejemplo, una persona que está en depresión y tiene un foco de referencia
de atención interna, si no lo mueves un poco al exterior, ¿qué va a pasar? No sale. O sea, con una persona con depresión tienes que trabajar en ayudarle a fortalecer su foco de atención interna hacia afuera. Y también, por ejemplo, con una persona que está en una situación de violencia familiar o están pasando una serie de circunstancias dramáticas en su familia o en su área laboral, y realmente no puede hacer mucho por modificar sus circunstancias. Y las personas, no sé, lo están calumniando, lo están difamando y tiene un poco de referencia externa. ¿Qué va a pasar? Truena, truena, porque esa persona depende de que las cosas estén bien afuera para sentirse bien por dentro. Ujú. Entonces, esa persona necesita que le ayudemos a centrarse en que es posible estar bien interiormente, aun cuando afuera parece que todo colapsa, que no es sencillo, pero que hay formas y que tú estás dispuesto, dispuesta a sentarte con él o con ella, a encontrar una manera de que sí, las cosas en la medida de lo posible mejoren, pero que lo prioritario es que se enfoque y revise qué puede hacer para estar bien, independientemente de que los demás no estén bien o no lo estén tratando bien. ¿Mm? Bien, ok, entonces, atención focalizada o atención difusa. Hay personas que entran a la sala, inmediatamente, no sé, observaron la presentación, observaron el letrerito o que en su trabajo son así como, primero me enfoco en esto y luego en esto otro. O si tengo una lista de cosas que hacer, me voy a ir una por una, eso también tiene que ver con el otro punto, pero solamente me enfoco en una cosa a la vez. Y hay otras, sobre todo, a veces lo vas a ver como que llegas y su escritorio, así, desparramado, 5 proyectos a la vez, porque si no, como que no hay emoción. Yo tengo atención difusa y cuando yo estoy leyendo, bueno, ahorita no tengo así como que el hábito en activo intenso, pero cuando yo estoy en modo activo leyendo, yo leo 3 libros a la vez. Entonces, no los leo al mismo tiempo, pero tengo uno que tenga temas de mi área de superación, de desarrollo personal, de psicología. Tengo uno que sea así como tipo, bueno, algún tema que esté queriendo aprender, finanzas o el tema que esté queriendo aprender. Y tengo otro como para relajarme, ficción, chistoso, no sé, cosas culturales, lo que sea, pero como esto es entretenimiento, esto es aprendizaje y este es por el puro gusto de que a mí me gusta la psicología y la superación. Entonces mi atención es difusa, pero hay personas que su atención es como de rayo láser y así funcionas. Pero entonces, si tú funcionas de una manera y quieres convencer al otro de que su forma está mal, de que no, porque lees 3 libros a la vez, o sea, primero uno, o sea, agárrale a este y después te vas con el otro. Pues así es como tú funcionas. No necesariamente es como ese otro funciona. Entonces, pero esto no nada más es de que si quieres o no quieres leer el libro, o sea, muchas veces estamos implicadas tus preferencias y mis preferencias y tenemos que tomar decisiones. Entonces aquí va a entrar la parte de cómo podemos empatar, pero todavía no me voy a meter ahí. Procesa lineal o en mosaico. En el documento del que estuve tomando esta partecita de la información que me pareció muy interesante, habla de cómo Milton H. Erickson, que es creo que era psiquiatra, psicoterapeuta, tenía en su familia, pues él y su esposa escondían los huevitos de Pascua para los hijos. Entonces dice que él en su manera de procesar era, perdón, en lineal o mosaico, sí, que él era mosaico. Mosaico es lo que les decía, un poquito por aquí, un poquito por acá, y como que
no hay mucho, las personas que te dicen, yo sé mi orden, o sea, yo sé que hay un papelero, pero yo sé dónde están mis cosas. Esa persona funciona en mosaico. Las personas que son más lineales, cada cosa en su lugar y visualmente necesitan que se vea como muy ordenado. Entonces, volviendo al tema aquí, de los huevitos de Pascua. Él era más desorganizado, tipo mosaico, y la mujer era lineal, o sea, muy estructurada. Paso 1, paso 2, paso 3, terminas esto y ya abres la otra ventana. Entonces, cuando escondían los huevitos de Pascua, ¿cómo crees que los escondían? Pues obviamente, ¿no? El que era mosaico iba por ahí, aquí se va a ver bien, mira, este lugar está bueno para esconder, o sea, entonces andaba por toda el área acomodando. Y la mujer, pues sí, o sea, ella prácticamente seguía una línea para a esconderlos. Entonces dicen que un año, uno de los hijitos, pero rapidísimo, rapidísimo, en tiempo récord, encontró muchos huevitos. Casi, casi no le dejó nada a la competencia. Entonces su papá que se queda así como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? O sea, nos habrá visto. Es que le pregunto, o sea, ¿qué pasó? Y él también era mosaico como el papá. Le dice, y le dice, ¿cómo fue que encontraste? Porque dice, perdón, aquí me faltó una parte. Dice que los hijos que eran de la manera del papá encontraban los huevos que había escondido el papá. Y que los hijos que eran de la manera de la mamá encontraban los que escondió la mamá. Entonces, ese año fue diferente porque el niño encontró los del papá y los de la mamá. Y fue donde el hombre se queda, ¿qué pasó? Entonces, cuando le dice que cómo le hizo, facilísimo, facilísimo, papá. Lo que hice fue imaginarme dónde escondería los huevos mi mamá y encontró la respuesta. ¿Ah? Entonces, es a veces como entender que tú funcionas de una manera, pero el otro funciona de otra. Entonces, ¿cómo es que esta persona llega a esa conclusión tan insensata y para mí inoperante? Bueno, a veces la respuesta es que procesa diferente y que el planteamiento de base va a ser diferente para ambos y necesitamos como buscar cómo mediar o conciliar ambas partes. Amplificador o reductor. Hay personas que tienden a ser así como muy exageradas desde su manera de hablar. Por ejemplo, los que ya se fueron de vacaciones y luego la típica conversación, ¿no? Ay, ¿qué tal te fue en tus vacaciones? Fabuloso, no sabes. Fuimos a aquel lugar y había unas cascadas deliciosas. No, hombre, y la comida. Uf, como los mismos dioses comimos. No, me la pasé a todo dar. Amplificador. ¿Ah? Ahora, ¿y a ti cómo te fue? Pues bien, sí, sí, pues nos fuimos, salimos de vacaciones y pues todo muy bien, nos la pasamos muy a gusto. Reductor. Ajá. Entonces, a veces, muchas veces dice una parte del texto que leía, el amplificador se casa con el reductor y así les va, ¿no? Entonces, es como si tú funcionas de una manera y el otro funciona de otra, pues a veces te tienes que como ajustar poquito, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor quieres llegar a un acuerdo con tú eres amplificador y quieres llegar a un acuerdo con el reductor y le dices, te tengo una propuesta. No, 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 no. Te va a volar la cabeza ahorita que la escuches. O sea, el otro ahí ya perdiste su atención porque sí, o sea, ¿qué propuesta me va a volar la cabeza? O sea, eso ni sentido tiene. Entonces ahí ya se perdió un nivel de atención y en cierta forma se levantan defensas inconscientemente, ¿ok? Involuntariamente. Pero si esa persona tú ya sabes que es
reductor y que tú funcionas de otra manera, tú tienes que dosificar tus decibeles desde la manera en cómo te acercas a la persona. Entonces, como, ¿sabe qué? Me gustaría platicar con usted. ¿Qué le parece tal día, tal fecha? ¿Va? Va. Me gustaría que escuche esta propuesta que creo que pudiera ser interesante o relevante. Vamos a ver si hay algún punto de estos que nos funcione y vamos ejecutando. Se puso el video. Todavía no. Entonces, si tú se lo planteas de esa manera, ahí es como que eso sí le hace sentido. Ajá. Eso sí le llega a su canalito. Entonces, ahí no van a estar las barreras levantadas y esa persona va a tener de entrada más disposición o apertura para escuchar lo que le tienes que decir, porque no piensa que ya me va a venir con sus cosas, porque lo que le estás diciendo le cuadra desde el planteamiento inicial. ¿Qué lo mueve? O sea, hay personas que su motor es su familia. Hay personas que su motor es que tienen una meta económica. Hay personas que lo que los mueve es el reconocimiento y la validación social. Si tú pones atención y si tú te fijas qué es lo que mueve a la persona, es más fácil que tú sepas cómo llegarle, cómo plantearle las cosas o cómo en el caso de que seas líder del área, va a haber personas que se sientan súper motivadas para tener un estímulo económico y va a haber otras que digan, pues está muy suave el estímulo económico y a lo mejor sí lo necesito, pero es incompatible con mi vida familiar, no me interesa. Y va a haber personas, funcionamos diferente. Entonces, también en tu manera, cuando estás en un puesto de liderazgo, tu manera de motivar, tú funcionas de una manera. Si para ti lo más importante es la familia, tiendes a querer motivar por ese lado. Si para ti lo más importante es el chas chas, tus motivaciones, tus estímulos, tus maneras de recompensar, pues va a ser a lo mejor una gift card. ¿Y qué tal si al que le diste la gift card y tú emocionadísima porque tú disfrutarías mucho el certificado de regalo? Se lo diste a una persona que lo que quería era validación y sentirse apreciado. Pues ahí está la gift card. Pero a esa persona lo que realmente le motivaría es que le dieras a lo mejor un reconocimiento social en la junta, que enfrente de todos le agradecieras, le reconocieras, no sé, le dieras la plaquita por su buen desempeño. Y al que quiere el dinero le das la plaquita por su buen desempeño, la avienta al cajón, no importa. A mí sí dame la gift card. ¿Te fijas? Para esto nos sirve entender, por un lado, cómo funciono y cómo funciona el otro. Porque no puedo ir por la vida, sí puedo, pero ¿con qué resultados? No puedo ir con la vida pensando que como es para mí, es para todos. Entonces, cuando yo entiendo eso y cuando yo busco la manera de entender al otro y de compaginar cómo funciona con cómo funciona y adecuar un poco, es que es más fácil que la magia suceda. La que sigue. ¿Sigue el video? Creo que sí. Ah, sí, sigue el video. El del puente, ahora sí. Pongamos mucha atención porque vamos a sacar mucho material de este video cortito y chistoso.
Sí, sí. Bien, gracias. Regresamos a las diapositivas. Pues aquí vemos maneras de resolver un problema diferentes. Está el que voy derecho y no me quito. Está el que ve como las cosas para sí y todo lo que considere estorbo sale del menú en automático, ¿no? Sin consideración. Están los estrategas, pero fíjate, los estrategas igual resolvieron la situación de una manera así como que muy drástica, ¿no? Sí. Y a la vez, fíjate, la resolvieron como en represalia. Pues me haces, te hago. Sin embargo, al momento de eliminar al enemigo, los chiquitos, y llegar y volverse a enfrentar al desafío, me acordé mientras lo veía, ahorita no me acuerdo el autor, pero que dice la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, ¿no? Y eso hacemos en nuestras relaciones humanas muy frecuentemente. Tenemos un conflicto y queremos resolverlo y que esta vez sí funcione. Pero entonces, si la estrategia no me está funcionando, hay que replantearme, hay que ampliar el foco, hay que revisar qué herramientas o qué cosas no estoy considerando. En este caso, por ejemplo, pues se quedan los dos y luego te fijas como a la ardillita como que se le prende el foco. Sí hay una opción, o sea, no tengo que agarrarme a golpes a muerte con el conejito. Adelante. Ah, yo le puedo dar aquí. Así ya. Bien, y eso nos lleva a esta parte del manejo de conflicto. Aquí les voy a compartir. eh, esta parte la tomo o la fundamento de un libro que les recomiendo ampliamente. O sea, si este tema de manejo de conflictos, de comunicación asertiva y de cómo bajar el nivel de intensidad o cuando las cosas ya se están poniendo así en mi trabajo, en mi familia o en cualquier área y quiero saber como detalles de punto fino de cómo bajo el nivel de conflicto y cómo realmente conecto con la persona,
este es el libro. Pues por supuesto, por mi formación he leído N número de libros que tienen que ver con la comunicación asertiva y con el manejo de conflictos. Sin embargo, este es uno que cuando lo leí la primera vez, dije, este es un libro que nos deberían enseñar, no sé si en la primaria, pero desde que tengamos edad para entenderlo, habría que revisarlo. Por ahí si hay algún área y es viable, pues les puedo hacer llegar el documento. Pero entonces regresamos al punto. ¿Por qué me enfoco en la parte de... ¿Mande? Así se llama Conversaciones Cruciales. Sí, ese es el título del libro. Conversaciones Cruciales. Y ahí tengo el archivo, por eso les digo, si hay algún correo al que yo se lo haga llegar y se los compartan, con mucho gusto. Entonces, ¿a qué nos referimos? Escuchamos conversaciones cruciales y a lo mejor nos imaginamos en la mesa del presidente o lugares donde se toman como las decisiones que mueven al pueblo o a los países. Dicen, no, cuando hablamos de conversaciones cruciales estamos hablando de absolutamente todas las personas, incluso los niños, tienen conversaciones cruciales. Crucial se refiere a la, la relevancia que tiene para ti y para el otro el resolver eso. ¿Ok? Estas son algunas características de una conversación crucial. Y aquí me hizo sentido, ¿no? Porque estas dos personas, cada quien tiene su punto de vista de cuál es el mejor equipo y convéncelos, o sea, convence al otro. Ok, conversaciones cruciales, características. Las opiniones son opuestas, o sea, los dos opinamos diferente. Hay factores importantes en juego, como que mi trabajo, alguna situación de dinero, el que me sienta humillada, humillado, expuesto, alguna situación por la que para mí ese tema es relevante. El otro elemento de las conversaciones cruciales es que las emociones ya se están poniendo intensas. O sea, tan uno, el otro o los dos, o en este caso cuando hay un grupo de personas, ya como que se están encendiendo los ánimos. Entonces, para que la conversación tenga esta característica de ser una conversación crucial, están estos tres elementos en juego. Entonces, por ejemplo, si estamos en un área y se está discutiendo si se mueve o no se mueve la fecha para tal evento, pues va a haber personas que les conviene o que para ellos es muy relevante por razones muy particulares de su persona, de su trabajo, de su área, que se mueva para tal fecha. Pero habrá otras para las que también sea muy importante que se mantenga la fecha que ya tenían. Entonces, ¿tienen diferente opinión? Sí. ¿Está en juego algo importante? Sí. Y la emoción es intensa, o sea, porque la persona, el grupo de personas está imaginando toda una serie de cosas y a veces catastróficas de lo que va a pasar si no se hace como yo considero que es correcto o como yo necesito que pase. Entonces ya ahí algo que pudiera parecer para un tercero irrelevante, o sea, pues ¿qué más da? ¿Qué más da que se haga hoy o que se haga en una semana? O sea, para esta persona que está aquí acomodando las fichitas es como, pues no pasa nada. No entiende por qué este grupo se pone tan intenso. Bueno, se pone intenso pues porque tiene una perspectiva y están ocurriendo cosas y porque están estos elementos en juego. Y en este mismo libro se me hizo muy interesante porque es un libro ya muy viejito. Entonces ellos mismos han hecho estudios creo que eran más de 20,000 empresas. Era una cantidad muy alta de empresas. Y llegaron a ciertas conclusiones porque ellos, ¿qué hicieron? Entraron al corazón de las empresas y revisaron cómo funcionaban, qué problemas tenían, cuál era el perfil de las personas con más capacidad de influencia, cuáles eran esos garbanzos de a libra que no querían dejar ir, tanto si fueran directivos como si fueran
operativos. O sea, esas personas tenían una característica en común, que era que sabían resolver situaciones, que sabían tener conversaciones cruciales y que no se quedaban calladas, pero que resolvían con asertividad y teniendo presente al otro. Entonces, esas personas lograban, pues obviamente mucho, pero se dieron cuenta no nada más de que las personas lograban mucho, sino que como empresa había desde ganancias o pérdidas, tanto materiales, humanas, incluso en uno de los ejemplos del libro dice, a veces por el miedo a ser señalado o a que se enoje el jefe, ocurren situaciones inimaginables. Por ejemplo, dicen, es una situación real que expone el libro. Una vez una persona entró a quirófano y creo que le iban a hacer la amigdalitis, que le iban a quitar las amígdalas. Y salió con una parte de su pie amputada, totalmente sana, por supuesto. Entonces, era como, ¿cómo es posible que estando, creo que eran 7, 8 asistentes en el quirófano, además del cirujano, pasó esto? Entonces, la respuesta tenía que ver con que el cirujano era una persona que imponía muchísimo miedo, ajá, y que las personas estaban genuinamente preocupadas de que si lo contradecían o lo hacían enojar, cortaban cabeza. Entonces, incluso el a veces evitar tener estas conversaciones, se pierden vidas, se pierde dinero, se pierde tiempo. Entonces, la propuesta es importante que hablemos, sí. Es importante que cuidemos cómo lo hacemos, pues por supuesto. Entonces, estas son solamente, creo que tomé 3 ejemplos, pero había bastantes en el libro referente a los resultados de estos estudios. Dice, demuestran que las empresas cuyos empleados manejan con habilidad las conversaciones cruciales, o sea, asertivamente y con cuidado de que las cosas lleguen a buen término, ahorran, este es de Estados Unidos, por lo tanto está en dólares, más de $1,500 y una jornada de trabajo de 8 horas por cada conversación crucial que mantienen en lugar de evitarla. Y ahí está el nombre del estudio. Aumentan, este es otro estudio, aumentan sustancialmente la confianza y reducen los costos de transacción en los equipos de trabajo virtual. Los que no son capaces de afrontar sus conversaciones cruciales soportan 13 maneras diferentes de consecuencia: traiciones, chismes, menosprecio, agresión pasiva, etcétera, con una frecuencia 3 veces mayor en los equipos virtuales que en los equipos agrupados. Y ahí está el nombre del estudio. Este es otro estudio. Logran cambios en colegas que son acosadores, deshonestos o incompetentes. Preguntados casi 1,000 encuestados, el 93% dijo que en sus empresas las personas así son casi intocables y permanecen en sus puestos durante años y lustros sin que se les exija ninguna responsabilidad. Entonces, cuando tenemos esta habilidad en desarrollo, podemos lograr cambios incluso en estas situaciones que parecen inamovibles. Y, esto me lleva, y ahorita desarrollo aquí, que otra de las cosas que arrojaron los estudios era que las personas que lo investigaron, pues por supuesto por años y en muchas ocasiones, lograron detectar con un nivel de predictibilidad superior al 90% en las empresas y en las parejas, porque estudiaron no nada más el ámbito empresarial, sino también en el ámbito de lo familiar. Y lograron desarrollar un nivel de predicción de superior al 90% en el caso de las parejas, ¿qué matrimonios se van a separar en un lapso de tiempo? ¿Por qué? Por cómo resolvían las conversaciones cruciales. Y también, ¿qué empresas o qué proyectos tenían más posibilidades de fracasar? ¿En base a qué? En base a cómo resolvían y manejaban
las conversaciones cruciales. Entonces, eso también les ayudó a tener un nivel de predictibilidad y no nada más es para predecir, sino para qué hacemos entonces con este tema. Adelante. Muchas gracias, maestra. Tenemos una pregunta Sí. en el chat para las personas que Sí. están en Zoom que dice lo siguiente. ¿Hay pasos a seguir para realizar estas conversaciones cruciales o factores a tomar en cuenta para ello? Muchas gracias. Aprecio muchísimo las preguntas y, y más en Zoom porque a veces no sabe uno si están, si no están y si están poniendo atención. Gracias. Sí, sí hay pasos. De hecho, les recomiendo, por supuesto, no los voy a dejar, lean el libro y ya, ¿verdad? Pero el libro detalla con lujo de detalles el A, B, C, hágale así. Estos son los ejemplos y estas son las recomendaciones de punto fino. Entonces, el día de hoy les voy a compartir a grosso modo el cómo podemos irle dando este rumbo. Entonces, sí, vamos a ello en estos momentos. Muchas gracias. ¿Qué tengo que tener presente? Si quiero mejorar mi habilidad de tener este tipo de conversaciones y llevarlas a buen fin para todos los involucrados. Estas son algunas de las recomendaciones. Centrarme en lo importante. Cuando hablamos de centrarme en lo importante, tiene que ver con inteligencia emocional, porque a veces desde el primer momento en el que están pasando las cosas, me conecta con, pues, con mi historia, con mi interpretación de las cosas, con, a lo mejor yo soy muy susceptible al rechazo o a las críticas, entonces, si desde ese primer momento yo reacciono y no hago una pausa, ya me perdí y la cosa no termina bien. Por ejemplo, esta semana trabajaba en consulta un ejemplo. Entonces, imaginémonos que nos estamos comiendo unos taquitos, bien a gusto, a gusto, 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 y que nos gusta ponerle limón. Y estoy con mi amiga o con mi compañero. Entonces, le pones limón a tus taquitos y eres amplificador, entonces le echas así, así, con mucha pasión. Entonces, una parte del juguito de limón le cae al brazo de tu compañero. Pu- Al ojo, bueno, o al brazo. En este caso, para efectos del ejemplo, necesito que sea el brazo. Entonces, ahorita les digo por qué el brazo. Si le cae a tu compañero en el brazo, puede haber diferentes formas de reaccionar. Ajá. Una opción es, pues, no hay absolutamente ninguna reacción, ni aparente, ni, o sea, al otro realmente no le genera ninguna reacción. Como que, pues, ¿qué onda? Me echó jugo de limón. Listo, ¿ok? Otra persona puede tener a lo mejor una cortadita, para eso quería que fuera en el brazo, una cortadita, una lesión en el brazo, grande o chiquita. El punto es que en el momento en el que cae la primera gota de limón, esa persona se siente afectada físicamente, probablemente se sienta agredida también. Y esa persona va a tener una reacción emocional a lo mejor intensa, visible, a lo mejor intensa, pero reprimida. Y si es reprimida, se va a quedar rumiando y lo vas a notar serio o lo vas a notar después pasivo, agresivo o semanas después te va a ver y así como que te trae mala espina y tú no sabes ni, pues, ¿qué le pasa? Sabrá Dios si yo no le he hecho nada. ¿Te fijas? También, otra de las desventajas de guardarnos todo. Y aparte los posteriores efectos para la salud del individuo que se está guardando todo. Y habrá otro más que le cae el jugo de limón y no tiene cortadas, pero tiene historia, porque a lo mejor las personas en su familia o en algún momento de su vida lo molestaban echándole cosas encima, líquidos. O a lo mejor alguna vez tuvo una mala experiencia con los limones y los limones nada más de olerlos le dan la expresión que es tirria, o sea, les repatea el limón. Y entonces, si les molesta el olor, imagínate que le eches el juguito encima. O sea, se sienten muy molestos. Entonces,
El estímulo es exactamente igual. Unas gotas de jugo de limón. La respuesta, visible o no visible, va a ser diferente. Depende del contexto, depende de la historia y depende de una serie de factores, ¿no? Entonces, esa es como que la primera parte. Tener presente. Cuando yo, por ejemplo, estoy teniendo una reacción enfrente y yo digo, pues es que no entiendo por qué se pone así. Pues es porque tú lo estás viendo con tu lente y el otro lo está viendo con el otro. Habrá que tener esa actitud curiosa de qué pasó ahí. Pero entonces para poder yo avanzar, primero que tengo que revisar, pues también cómo estoy reaccionando yo. Porque entonces el otro a lo mejor me ataca o a lo mejor lo noto sarcástico o evasivo y esa respuesta genera también en mí una respuesta. Puede ser que yo me sienta atacada, puede ser que yo me sienta pues víctima de la situación y sea como, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa si yo no le he hecho nada? Entonces ya yo también estoy reaccionando y estoy teniendo una reacción emocional en base a la interpretación que yo le doy. Entonces, si quiero avanzar, estos son algunos de los primeros pasos. Sí, me refiero a si voy a abordar lo que está pasando, porque yo tengo al otro y yo estoy observando que hay una incomodidad o una molestia abierta o encubierta y yo también puedo elegir quedarme callada, ¿m? Como, pues, sabe. Pero yo también puedo elegir, o sea, con todo, ¿no? Pero pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Ajá. O si yo lo quiero manejar de una manera más asertiva, tendría que tener presente esto, centrarme en lo importante. ¿A qué se refiere? Dice, ¿qué deseo realmente para mí mismo en esta situación? ¿Qué deseo para el otro? ¿Qué deseo realmente para la relación? ¿Y cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? Entonces, si yo me hago estas preguntas, digo, aunque puse el ejemplo muy light, en el ejemplo del comedor, entonces es como, ¿qué deseo? Pues quiero seguir comiendo tranquilo. O sea, quiero que esto, después de resolverlo, o sea, ya no sea un tema. ¿Qué deseo para el otro? Pues me interesa que el otro también esté bien y se resuelva, o sea, que no se quede con cosas guardadas, pero pues que tampoco me ataque. O sea, quiero que genuinamente esté bien yo y esté bien el otro. ¿Qué deseo para la relación? Pues deseo que superemos el evento del jugo de limón. ¿Y cómo me comportaría si realmente deseara este resultado? Pues sería cuidadoso, o a lo mejor si yo también se me intensificó el humor, pues voy a respirar o voy a ir a tomarme un vaso con agua, o a lo mejor me doy cuenta que ya estoy yo como muy alterada y no me puedo bajar tan fácilmente, entonces a lo mejor no es el mejor momento para abordar la situación ahí, sino esperar a otro momento, o a lo mejor yo sí me siento tranquila, tranquilo, pero el otro está desbordado y fuera de sí. Entonces, por más racional que esté yo, si el otro está desbordado, sí, ajá, a lo mejor eso, o sea, a lo mejor ya le pediste disculpas y ves que la cosa sigue intensa, en ese momento no sirve explicarle, es que no lo hice con intención, es que no fue, o es que no, o sea, nada más es jugo de limón, no sé por qué te pones así, sino es, en ese momento ya no entra y también, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando está un niño con un estallido y es un niño como lo que le dicen toddler, chiquito, no puedes razonar con él o con ella en ese momento. Su amígdala, que es una parte donde se procesan emociones intensas, está secuestrada. Lo perdimos, niño o adulto. No está pensando racionalmente, no está pensando en consecuencias y no está con la capacidad de percibir con claridad lo que ocurre y tener una reacción emocional acorde. Entonces, en ese momento a lo mejor lo que procede es como pausar o esperar y abordar en otro momento.
Ok, déjenme revisar tiempos. Bien. Aprende a observar el contenido y las condiciones. En uno de los ejemplos del libro mencionaba cómo en un área, en un departamento, ocurrió X conflicto y el personaje central de la historia reaccionó, ahora sí que reaccionó mal ante un comentario de su jefe y como que a pesar de la esperada prudencia o lo que sabía incluso él mismo que hubiera sido oportuno hacer o callar, este, reaccionó y pues luego terminó avergonzado y en problemas. Entonces era como que, o sea, sí, ya sé, pero me volvió a pasar, me ganó la emoción. Entonces llega otro compañero y le dice, lo que pasa es que se te pasó como estar alerta a esta parte del contenido y las condiciones. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Desde el momento en el que se abrió tal y tal y tal, ya había una reacción emocional en el ambiente. Y entonces es como no fue capaz de medir esas pequeñas señales y continuó. O sea, entonces es como ubicar en qué momento ya se están empezando a calentar los ánimos o en qué momento parece que el otro ya se, ¿cómo se dice? Se cerró, ajá, se cerró. Porque si yo no abordo la situación o yo no trato de entender o yo no trato como de qué pasa, o sea, ¿sabes qué? Me da la impresión de que esto y esto y esto. Dime, ¿es así? O lo estoy malinterpretando. O tengo esta impresión y me gustaría corroborar cómo vamos, cómo te sientes. Entonces, esta parte tiene que ver con lo que decimos también de mensaje, metamensaje. Mensaje es el tema que está sobre la mesa. El metamensaje es toda la carga emocional, todas las interpretaciones o la historia que me cuento detrás que ocasiona que tenga esta respuesta emocional. Entonces, para manejar con más efectividad esta parte de la asertividad, es importante que no pierda el foco. No perder el foco tiene que ver con, estoy escuchando el contenido de la conversación, no sé, lo que les decía del evento, la fecha del evento. El contenido de la conversación es en qué momento se va a hacer el evento. Las condiciones de la conversación es detectar qué postura tiene esta persona. ¿Qué postura tiene esta persona? ¿Dónde está realmente el conflicto en relación a la fecha? ¿Qué es lo que realmente se busca? O sea, ¿cómo podemos buscar un punto medio? O cómo puedo llegar a esta persona? ¿Se acuerdan lo que les decía? Que si es amplificador, reductor, visual, auditivo. O sea, ¿cómo puedo llegar más fácilmente para tener una mayor receptividad con esta persona? Pero entonces, para poder hacer todo esto, necesito ser capaz o desarrollar mi habilidad de llevar a la vez lo que está sobre la mesa y ajá, todo lo que está moviéndose a la par. También aquí menciona como otra recomendación, aprende a identificar problemas de seguridad. Seguridad no se refiere como a la seguridad del espacio, ¿no? Se refiere a en el momento en el que ya las cosas están saliendo de control, en el momento en que la otra persona ya está eh, reaccionando agresivamente, en el momento en el que la persona ya está actuando con sarcasmo, en el momento en que la otra persona o yo, o sea, todo esto aplica para ambos lados, o que ya se cerró, entonces ahí hay una amenaza a la seguridad, pero la amenaza a la seguridad es de la relación y del resultado. Entonces si ya estamos observando que está el clima emocional poniéndose intenso, en ese momento no tiene caso que te centres en la fecha del evento. Necesitas atender primero lo que está pasando en el clima emocional, porque hasta que no baje esa situación, no va a ser fructífero que sigas hablando de la fecha en el evento. Entonces,
Aquí dejas de hablar de la fecha del evento para, o sea, que percibo cosas, me da la impresión esto y esto y esto, o me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, atiendes las condiciones para estar nuevamente en la mejor posición de seguir atendiendo la parte del contenido. Si no se puede. Ok. Lo que pasa es que a veces tienes que hacer una pausa y retomarlo en un mejor momento. Porque, por ejemplo, si tú ya estás, como dices, secuestrada, ¿no? O sea, ya no estás pensando claramente y continúas teniendo la conversación, a lo mejor no vas a ser muy asertiva. Ajá. Entonces, habrá ocasiones en las que es mejor hacer una pausa y si no, es como tratar de resolver lo que está pasando en términos de cómo me estoy sintiendo, qué está pasando. O sea, si continuamos, siento que no vamos a avanzar. Vamos poniéndole orden a esto. O sea, vamos tratando de hablar sí, para poder, es importante el tema, pues por supuesto es lo que nos trajo aquí, pero tan importante como el tema es que estemos en condiciones de estar de acuerdo. Y para eso necesitamos, ajá, ajá, exactamente. Bien, dice, observa si el otro adopta una actitud de silencio o violencia. O sea, porque esos ya son como lo que dicen ahora, red flags. O sea, en el momento en el que el otro ya se pone a la defensiva o contraataca o se pone sarcástico, esas son amenazas a la seguridad y habrá que revisar qué ajustes puedo hacer. Sí, a veces sí, a veces Estaba sí. si Adelante. ya en un momento como el que señaló, ya decir, bueno, hasta aquí lo dejamos y lo vemos en otra ocasión, ¿no? Porque ya también una actitud, como dice usted, violenta o algo así, sería complicado llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, lo que pasa es que va a haber momentos, sobre todo si una persona ya está en un punto francamente agresivo, que no importa qué tan asertivo o qué tan impecable con mis palabras atienda yo la situación, el otro ya no está entendiendo, ya no está recibiendo. Así rapidito un ejemplo, uno de mis trabajos hace muchos años, estaba yo en estancias infantiles y el puesto que tenía era el que nadie quería. En el momento en que entré me dijeron, porque pues era creo que mi segundo trabajo. Entonces estaba chiquita, delgadita y me miraban así como que indefensa, sí. Y me dijeron, ¿mande? No, bueno, también, ¿no? No, yo era jefa de pedagogía. Pero entonces yo era la que le decía a los papás que su hijo lo mordieron, que su hijo necesitaba aseo, que les tenía que cortar las uñas, que por cuarta vez en la semana se cayó y traía un morete. O sea, imagínense, imagínense. O sea, y aparte, o sea, yo le daba las malas noticias a las mamás, yo me aventaba el rango con las maestras, yo daba la cara con la directora y con las autoridades que nos supervisaban. Entonces, era un puesto de alta demanda en este sentido, ¿no? Y cuando llegué, les digo, me miraban chiquita e indefensa y me dijeron, ay, pobrecita de ti. O sea, o sea, aquí a todas las que están en ese puesto, los papás se los ponen pintas y les gritonean y las tratan muy mal. Es como que, pues ni modo, ¿verdad? Ya estoy aquí. Entonces, ahí voy. Y puedo decirles con total honestidad que fue posible en todos los casos desescalar a los papás. Eso no significa que siempre me hablaron con florecitas y que siempre quedamos, como dicen, con una happy face al final, ¿ok? Pero sí es posible, o sea, se los digo como dice la expresión, o sea, con la evidencia en la mano. Sí es posible, aun cuando el ambiente está muy intenso y aun cuando el otro, o sea, ya está totalmente fuera de sí, ayudarle a bajar. O sea, desde, por ejemplo, tu reacción. Si el otro ya está en un tono súper alterado y tú reaccionas a ese tono alterado, o sea, con un tono emocional equivalente o
empiezas a usar el sarcasmo, la ironía, o empiezas como a cuestionarlo en ese momento que no puede reflexionar, pues ahí ya se fueron los dos, ¿no? Y le echaste leñitos. Entonces, una de las cosas que puedes hacer también es, utilizar tu propia energía. Si tu propia energía se mantiene, y yo sé que cuesta, pero se mantiene calmada, es más fácil que el otro, o sea, también le vaya bajando. Pero si el otro está gritando y tú bajas la voz o mantienes un tono de voz, pues por supuesto que sí se escuche, ¿verdad? Pero no acorde acá, también el otro se va bajando. O si tú le marcas al otro. O sea, aquí viene la parte de lo que les decía hace rato de validar, ¿ok? Validar la emoción. Esto es muy importante. Puedo entender que esto que está pasando lo tenga sumamente molesto. O sea, incluso si yo me pongo en sus zapatos, considero que me sentiría igual o más de molesta. Me apena mucho la situación. Déjeme compartirle qué es lo que estamos haciendo al respecto. Déjeme compartirle cuáles son las medidas que se va a pasar. El caso es que tiene que ver le dices, o sea, conectas con la persona. O sea, es como, no estás validando que grite, que vocifere y que sea grosero, pero le estás diciendo, entiendo hasta cierto punto que estés teniendo esta reacción, aunque no esté de acuerdo, aunque no sean los modos, pero puedo ponerme en tus zapatos y entender que estés atravesando esto. Eso sí, de verdad, ayuda a que el otro baje un poquito. Y a veces lo necesario para ya intervenir, y a veces lo necesario para hacer la pausa, ¿no? Y después abordar. O por lo menos escuchar, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? Porque si escuchas cuál es su punto de vista y cuál es su necesidad, es más fácil que hagamos la conexión. Uno de los ejemplos del libro tenía que ver con una pareja. Entonces, el esposo le decía a la esposa que quería salir de novios. Ya estaban casados y tenían hijitos. Quería irse de novios y le dijo, ay, te propongo que vayamos al cine, ya como de a los niños. Y entonces para el hombre era como un gesto romántico y estaba muy emocionado de pensar en salir con su esposa. Y entonces se topa con pared y se da una enojada porque la mujer se enojó. Le dijo, ¿por qué no me preguntas? ¿No me consideraste? Yo ni quería salir. Y se enoja la mujer. Y él así como, o sea, no nomás estaba sorprendido, estaba enojado y estaba herido y se sentía poco apreciado y muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí ya estaban encendidos los ánimos de los dos. Parte de empezar a encontrar soluciones tenía que ver con ubicar qué es lo que ambos realmente necesitamos. Déjenme muevo aquí tantito. El objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? ¿Ok? Entonces, para esto necesitas conectar con el otro y para esto necesitas entender los motivos o las necesidades del otro. Entonces, el esposo, ¿qué era lo que quería? Pues quería romance, quería conectar con su mujer, quería relajarse y que ella estuviera presente mientras se relajaban juntos. ¿Qué quería la mujer? La mujer también quería relajarse, pero en este caso a la mujer no le relajaba ni le gustaba para nada la idea de ir al cine. Eso le parecía así como ruidoso, los olores, el escándalo. No, 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 o sea, y aparte el que no se sintió considerada porque le sacaba de balance, ¿no? El movimiento sorpresa. Entonces, ¿en qué coincidían? ¿Cuál era el objetivo común? Los dos sí querían pasar tiempo juntos y los dos sí querían relajarse, pero a ella no le relajaba ir al cine y a él no le relajaba quedarse en la casa a relajarse juntos. Entonces, es como,
¿Cuál es inventar un objetivo común? ¿Cómo le podemos hacer para relajarnos y pasar tiempo juntos, pero sin estar en el cine y sin quedarnos en la casa? Entonces, esa pareja primero revisó cuál era el objetivo común. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿En qué podemos coincidir? ¿Cuál es el objetivo final? O sea, lo que queremos ambos es no nomás relajarnos, sino queremos afianzar nuestra relación. Queremos que nuestra familia prospere, queremos que nuestros hijos estén bien, viéndonos bien. Y entonces es, ¿cómo podemos hacer que empate? ¿Cuál será el objetivo común? La lluvia de ideas. Entonces, con la lluvia de ideas, la solución fue que esa pareja se fue manejando en carro y creo que tuvieron una cena de drive-thru, pero en un mirador. Entonces, pues tuvieron la cena, platicaron, estuvieron juntos sin interrupciones, tuvieron como el ambiente como bonito, romántico y comieron rico. Pero es como, no se hizo a tu modo, no fui al cine así como, no me quedé callada y digo, pues, pues sí voy al cine, pues ya tienes aquí a mi mamá para cuidar a los niños, pues ya qué, ¿no? O sea, ni me quedé callada ni te eché bronca, pero fui de todos modos. Ni nos quedamos en la casa enojados los dos. Buscamos una manera que ayude a cubrir las necesidades de ambas partes. Y para poder buscar esa manera, necesito darme tiempo de entender, de poner atención, de no reaccionar en automático y sentirme atacada, o porque fíjate, a veces, y eso es lo que pasaba conmigo en la guardería, o sea, que yo no tuviera mayores conflictos con los papás y que yo me llevara bien con todos, no quería decir que los papás siempre me hablaran con florecitas y bonito. O sea, quería decir que yo era capaz de ir más allá de ese momento de estallido, porque yo estaba buscando conectar con él. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Qué necesita realmente esta persona? ¿Cómo puedo ayudar a que tenga esto que esta persona necesita? Pero pues tampoco metiéndome en problemas, ¿no? Yo en mi trabajo, en mi área. O por ejemplo, en algunos momentos con un jefe que tuve, me pedía cosas nada inmoral ni nada, pero había algunas ideas que yo decía, no, pues esto como que no me checa, no me sentía cómoda haciéndolo de esa manera en particular que me lo indicaba. Y entonces yo decía, ok, ¿cómo puedo buscar como este punto medio, ¿no? Para no nada más, pues es que eso me dijo, es mi jefe y lo tengo que hacer y luego enojada y pasivo-agresiva, y tampoco peligrando mi trabajo de ir y decirle, no, pues es que estás mal o no, pues es que no sé cómo se te ocurre semejante idea. Entonces, o sea, o por ejemplo, evidenciándolo en frente de otras personas. Jamás nos metamos ahí. Muy complicado. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Primero, era como manejar mi emoción. O sea, porque yo me podía sentir frustrada, molesta, hasta acorralada en un primer momento pero es que yo no quiero hacer esto y tampoco quiero perder mi trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, yo tenía primero que como calmarme, para pensar claramente, para tener así como mi lluvia de ideas antes de plantarme ahí. Entonces yo tenía que pensar, ok, llamémosle Mario. ¿Qué es lo que Mario quiere realmente al darme esta indicación? Bueno, pues yo me imagino que lo que quiere es pues que la operación esté bien, que los papás, yo trabajé mucho en área educativa, que los papás estén bien atendidos, que se cumpla tal y tal objetivo. Entonces es como, ¿habrá alguna manera de que se cumpla el objetivo fundamental, pero por otro camino? Y entonces ahí entraba como o sea, por un camino que también cumpliera mi necesidad fundamental, que era, no sé, yo tenía una preocupación que para mí era genuina y por eso no quería hacer eso.
Entonces, o yo tenía una visión a lo mejor diferente de algo que estaba en su punto ciego y entonces al observarlo desde este ángulo, pues por eso para mí no tenía sentido esa indicación. Entonces yo tenía que revisar y después, ya que me había calmado, ya que había pensado alternativas, ya que había pensado cómo plantearlo, necesitaba llegar, buscar un momento propicio, nada de espectadores y acercarme y decirle, fíjate que esto que me indicaste, así, 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 me gustaría platicarlo contigo y ¿te parece bien? No, pues que sí. Fíjate que me parece muy bien, el que estuvo la vez pasada, acuérdese la técnica del sándwich. Me parece muy bien, muy interesante, o rescato esto y esto y esto. Me parece que la intención de este proyecto es buenísima, creo que tiene un muy buen potencial. Sin embargo, me gustaría plantearte esta inquietud o este tema que desde mi punto de vista puede ser complejo o puede tener estos riesgos. Si me permites decirte como desde este ángulo que lo estoy viendo, qué es lo que me preocupa o cómo lo estoy observando y tengo mis dudas. Em, y la propuesta, ¿no? También eso se los decía la vez pasada. Y considero que me gustaría plantearte esta opción para ver qué te parece o para que lo discutamos juntos. Entonces, le daba las cosas y por supuesto siempre me iba agradeciendo y reconociendo lo positivo. Y cuando yo me salí de ese trabajo con este jefe, Mario, nombre ficticio, le agradezco mucho, me dijo, ay, Argelia, es que, ¿cómo me dijo? Voy a extrañar tanto que te vayas porque, ¿cómo me dijo? Eres, no me acuerdo si dijo eres la única o eres de las pocas que sí me pueden poner en mi lugar, porque él reconocía que a veces le ganaba la emoción o que se extralimitaba en ciertas áreas o en ciertas cosas y que no era lo más saludable, pero él necesitaba ese contrapeso. Y a veces es muy saludable que nos demos la oportunidad de hacer contrapeso, porque si está una persona en un puesto directivo y está haciendo cosas que a todas luces afectan al área y todos nos quedamos callados, pasa como la mujer que perdió una parte de su pie. Se pierde mucho, no necesariamente partes del cuerpo. Y perdemos todos. Pierde el que está acá porque está aislado, porque está frustrado, porque está como yendo a la guerra todos los días. Y perdemos los que sentimos que no podemos decir nada, que nos tenemos que quedar callados, porque estamos ahí todos los días sintiendo también que estamos en el campo de batalla sin armas. Y es cansado y es debilitante y realmente no ayuda el que solamente dejemos que las cosas pasen y no hagamos propuestas de cambio o busquemos influir de alguna manera. Ok, entonces aquí hay otra serie de recomendaciones. Cuando tengas que compartir un mensaje difícil y estés convencido de que tienes razón, al punto de que podrías querer presionar demasiado, acuérdate de las habilidades ANIME. Es un acrónimo, se dice, ¿verdad? Sí, muy bien. Esta es una serie de recomendaciones. Anteponga sus hechos. Me voy a ir rápido y luego ya lo desgloso. Narre su historia. La A es de anteponer los hechos. N, narre su historia. I, de invite a otros a compartir su camino. M, mencione tentativamente. E, estimule las pruebas. En el ejemplo de yo llevando mi contrapropuesta con el señor Mario, sería la A es, fíjate Mario, que está esta situación, permíteme compartirla contigo. Entonces ya yo le daba, ¿no? El tan, 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 tan. Y el de qué observaba, cómo lo observaba. ¿Se acuerdan que dije primero cosas favorables? Dije primero cosas favorables para luego ya irme metiendo de a poquito al terreno más escabroso. Y después
narre su historia. Su historia se refiere a cuál es tu versión de los hechos. O sea, qué es lo que a ti te mueve a ver las cosas de esta manera. Porque tú tienes tu visión y el otro tiene la otra. Entonces, es importante que le compartas. ¿Está pasando esto? Esto es la manera en que yo lo percibo, lo interpreto, o estos son los riesgos potenciales que a mí me preocupan. Esta es la forma en que yo veo las cosas, estas son mis conclusiones. Pero, pues también tienes que conocer qué está pasando por la cabeza de Mario, porque a lo mejor Mario tiene información que yo no tengo. Y que si yo la tuviera o la entendiera, diría, ah, no, pues a la luz de la información que yo tengo, esto no aplica. Pero con la información que tiene Mario, ya tiene otro sentido y definitivamente las cosas se tienen que mover a otro punto, otro terreno. Entonces necesito dar mi versión, conocer la del otro, decirle que esta es la forma en que yo veo las cosas. No quiere decir que así son y que es irrefutable. Y dice, estimule las pruebas, o sea, el diálogo, el cómo es que tú ves las cosas de esa forma. O mira, estas son como mis hechos, ¿no? Mis fundamentos para verlo de esta forma. Un ejemplo rapidito, y creo que sí lo mencioné la vez pasada. En el caso de los niños, si yo veo, y comunicación asertiva, si yo llego y veo el tiradero de juguetes en el cuarto del niño y previamente tuvimos muchas discusiones por el tema de la limpieza, y yo digo, ay, o sea, ya otra vez tienes el cochinero, eres un cochino, nunca me haces caso, o sea, estoy harta. Entonces, aquí, o sea, ¿qué pasó? Se cierra la comunicación. Y a lo mejor el niño se queda callado o a lo mejor es aguerrido y no le importan las consecuencias y sigue, aunque se metan problemas. Pero entonces, la primera parte es describe los hechos. O sea, estoy tan molesta de llegar y ver el tiradero. Cuando veo el tiradero, yo me siento incómoda, me siento frustrada, me siento que no encuentro cómo decirte porque ya te lo dije de muchas maneras, entonces me frustra. Me gustaría que pase tal y tal y tal, y quiero entender también, en el caso de los niños que ya te pueden dar su razonamiento, ¿no? Hay otros más chiquitos con los que tenemos que hacerlo diferente. Pero entonces es como escuchar, porque ¿cuál es su camino o su motivo por el que llegas otra vez y sigue el tiradero? Tendrá también su historia que él se cuenta o lo que está pasando del otro lado. Ah, pues es que fíjate, mamá, que esto y esto y esto. Entonces, también entender cómo ve las cosas, entender su punto de vista. De todas formas, el cuarto se tiene que limpiar, ¿ok? Pero sí es como buscar la manera en que planteo las cosas, buscar entender el punto de vista del otro o por qué no está haciendo las cosas o por qué las está haciendo de esta manera y cómo podemos llegar a una solución en la que se cumpla la necesidad o por qué se está revelando mientras se atiende lo fundamental.